Esto es código JS. En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona el bloque each de Svelte, que sirve para recorrer arrays y mostrar contenido en nuestra web. Para este ejemplo, vamos a generar una lista desordenada a raíz de un array de nombres. También destacar que el bloque each sirve para recorrer arrays, no objetos de JSON. La sintaxis es la siguiente: abrimos el bloque con llaves y almohadilla each. A continuación el nombre del array, as, item, o el nombre que tú prefieras. Si precisamos usar el índice, lo nombramos a continuación del ítem. También podemos recorrer un array de objetos. En este caso vamos a crear objetos con nombre y edad, pero estos pueden ser de cualquier magnitud. Ahora dentro del each debemos especificar la propiedad del objeto que queremos pintar. En caso contrario, pintará un object. Puede darse el caso de que el array lo traemos de una API, pero viene vacío. Svelte nos permite pintar contenido si se da este caso, para avisar al usuario. Basta con abrir llaves y escribir else, junto con el contenido. Espero que os haya servido este tutorial. No olvidéis dar like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo de Svelte.